Menudo lío. Esta jornada hemos asistido a lo que parece ser ya el divorcio entre el Partido Socialista y Podemos. En La Rioja no ha sido posible investir a la candidata socialista como presidenta. En Navarra las conversaciones están también suspendidas entre el Partido Socialista y la formación morada. Y a nivel nacional, hoy José Luis Ábalos ha vuelto a hacer un llamamiento a Podemos para que, dice el señor Ábalos, no deje o que Podemos no vote, mejor dicho, con la extrema derecha. Es uno de los temas que vamos a comentar. Otro de los temas que ha salido a la palestra y que ejemplifica un despilfarro más en la Junta de Andalucía, Sandetel. ¿Les suena ese nombre? Seguramente no. Son las siglas de la Sociedad Andaluza de la Tecnología, un chiringuito de la Junta de Andalucía de los tiempos de Susana Díaz, que, como otros anteriores que hemos ido conociendo, tenía un presupuesto de 40 millones de euros, de los cuales ninguno era, o más, apenas solamente 1 millón, era para promocionar la tecnología. El resto, para pagar las nóminas de más de 200 empleados que estaban ahí metidos. Más temas que comenzaremos en el programa, por ejemplo, el balance económico de todo lo que lleva Pedro Sánchez en la Moncloa. Don Roberto Centeno nos ilustrará con las principales cifras de lo que ha supuesto Pedro Sánchez en términos económicos para España. También comentaremos las posibilidades que tiene la ministra Nadia Calviño de convertirse en la próxima directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Eso es lo que está intentando el gobierno de Pedro Sánchez, pero habida cuenta de lo mal que le salió la negociación para los cargos en la Comisión Europea de hace unas semanas, todo podría indicar que no conseguiría el objetivo. Veremos si conseguimos colocar a la señora Calviño al frente del Fondo Monetario Internacional y la derivada que surgiría de eso. ¿Quién ocuparía su lugar en el gobierno de Pedro Sánchez? Y por último, una aplicación que está haciendo furor en Internet y que nos muestra nuestro rostro presuntamente cuando seamos más mayores, cuando seamos ancianos. Esa aplicación se llama Face App, es de descarga gratuita, pero como en muchas otras aplicaciones hay gato encerrado. Mucho cuidado con los datos que ponen en conocimiento de este servidor, porque el desarrollador de software de esta aplicación está en Rusia y las garantías para con los datos que le suministremos no están nada claras. Estos y algunos otros temas aquí, esta noche en Distrito Televisión, en Los Intocables. ¿Y cómo sintonizar Distrito Televisión? Pues ya saben que tienen varias opciones en TDT, a nivel convencional, la televisión convencional digital terrestre, en las frecuencias 45 y 57 y también en la 8 de Zaragoza, pero fuera del ámbito de demarcación de nuestra emisión, a nivel mundial, lo pueden hacer por internet en dos páginas web distintas, en www.tveldistrito.es y también en www.distritotv.es y también en nuestras redes sociales, por supuesto, en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pueden seguir la actualidad de nuestra cadena de televisión. También, si lo tienen así a bien, pueden mandarnos sus comentarios a través de nuestro número de teléfono WhatsApp, que es el 669-728673. Y también, como todos los días, les trasladamos la pregunta que queremos que voten, y es la siguiente: ¿cree que finalmente Podemos apoyará la investidura de Pedro Sánchez? Es uno de los temas que vamos a analizar, a desmenuzar a continuación. Si cree que sí, si cree que Podemos apoyará a Pedro Sánchez, pueden marcar el 905 80 81 41 y si creen que no, el 905 80 81 40. Y sin más dilación, hoy presentamos a la mesa de lujo que tengo el privilegio de moderar, comenzando por mi izquierda, don Roberto Centeno. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué elegante viene usted hoy. La ocasión no es para menos, don Roberto, hay que estar a su altura. Un placer, como siempre. Lo mismo digo. Don Juan Carlos Bermejo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. También nos acompaña en este otro lado de la mesa, empezando por el extremo de mi derecha, don Manuel Bernárdez. Muy buenas noches. Buenas noches. Y también está con nosotros don José María Aguilar. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo también le veo muy elegante. Me gusta mucho su corbata. Muchas gracias. Entre tanto caballero, la ocasión así lo requería. Así como no puede ser de otra manera. Son ustedes muy amables. Bueno, primero de nuestros temas, esa investidura de Pedro Sánchez, que, bueno,
será investido o no, que diría el anterior presidente del Gobierno, que diría Mariano Rajoy. Y es que la Moncloa se reafirma cada vez más en su desconfianza sobre Pablo Iglesias. Uno de sus principales argumentos para no compartir el Consejo de Ministros con el líder de Podemos. En las últimas horas, Iglesias ha puesto en tela de juicio el papel del CNI en el atentado de terrorismo islámico que hubo en Barcelona hace unos años y lo ha hecho a través de un tuit donde ha vinculado en una entrevista el fracaso de las negociaciones a la presión del IBEX 35 y los poderes económicos sobre el PSOE, y también los representantes del Partido Morado en la mesa del Congreso se han alineado con los independentistas para que se reconsiderase la suspensión de los diputados independentistas presos. Un verdadero socio, ironizan fuentes del Ejecutivo muy próximas a Pedro Sánchez. Este jueves, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, hacía el siguiente llamamiento a los de Pablo Iglesias. Lo hacía al término de la Ejecutiva Federal que se ha celebrado esta mañana en Ferraz. Escuchamos al señor Ábalos. Me quiero dirigir expresamente a Unidas Podemos para que actúe con justa reciprocidad y no obstaculice la viabilidad de la legislatura, que es tanto como la viabilidad de España. Nadie, ni dentro ni fuera de Podemos, podrían entender que los diputados de Unidas Podemos coincidieran en una votación con la derecha y la extrema derecha en contra de un gobierno progresista del que puede... Pero no solo se ha dirigido el señor Ábalos a Unidos Podemos para que apoye esa investidura, ya sea de forma explícita, votando a favor o por lo menos absteniéndose, sino que también el señor Ábalos se ha dirigido al Partido Popular, a su presidente en concreto, al señor Pablo Casado, para pedirle que facilite la investidura de Pedro Sánchez, absteniéndose, como hizo, dice el señor Ábalos, el Partido Socialista en 2016. La parte que Ábalos no ha recordado, eso sí, es que primero fueron necesaria la repetición de elecciones para que el Partido Socialista se abstuviera, ya que en primera instancia no lo hizo. Mariano Rajoy tenía los mismos 123 escaños que tiene hoy Pedro Sánchez y el Partido Socialista votó en contra de su investidura. Posteriormente, el señor Sánchez, al no conseguir los apoyos necesarios, ahí sí ya hubo que repetir elecciones, y cuando se repitieron las elecciones el Partido Popular subió 14 escaños de 123 diputados a 137 y ahí sí fue cuando el Partido Socialista se abstuvo previa dimisión, que todo hay que recordarlo, de Pedro Sánchez y el nombramiento de una gestora en el Partido Socialista que posibilitase dicha abstención, ya que los diputados del PSOE no parecían muy proclives a abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. Esos son los hechos objetivos que ocurrieron en 2016, pero todo esto el señor Ábalos parece no tenerlo en cuenta al decir esto en la rueda de prensa en Ferraz después de la Ejecutiva al señor Pablo Casado. Me quiero dirigir al Partido Popular, al señor Casado, para que esté a la altura de lo que los españoles esperan del líder de la oposición. En 2016 el Partido Socialista cumplió, como saben todos los españoles, cumplió para superar un problema de procedimiento que permitía el bloqueo. Y en justa reciprocidad ahora le corresponde al Partido Popular. Y también la que se ha pronunciado ha sido la ministra de Hacienda, la señora Montero, que ha cargado contra Pablo Iglesias y le acusa de no posibilitar un acuerdo con el Partido Socialista. Si Unidas Podemos flexibiliza su posición, si sale de la postura de no querer sentarse que ha mantenido hasta la fecha, evidentemente el Partido Socialista hasta el último minuto tendrá la mano tendida, pero es que fue la propia organización de Unidas Podemos, el señor Iglesias, quien dinamitó el viernes pasado a través de la consulta todas las negociaciones, todas las conversaciones, todos los... Y también la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha echado la culpa a Podemos de la situación que se está viviendo de imposibilidad de investir a Pedro Sánchez. Lo hacía esta mañana en declaraciones en los desayunos de Televisión Española. Hemos podido avanzar muy poco, porque Unidas Podemos ha entendido, yo creo que con poco realismo, cuál era la situación real. Nosotros teníamos que hablar con otros grupos parlamentarios y nosotros en ese sentido hemos querido hablar de contenidos. El presidente en funciones ha hecho un par de propuestas importantes que ellos han desatendido.
Bueno, así pues, tal y como están las cosas, a fecha de hoy veremos a ver si hay cambios. Parece ser que Pedro Sánchez los números no le salen y es que no tendría los votos suficientes, a pesar de que, por cierto, Compromís ha anunciado su voto favorable a la investidura de Pedro Sánchez a cambio de una serie de prebendas que está por determinar o que están por finalizar, ya que el señor Ábalos esta mañana en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal no ha querido entrar en detalle de lo que va a acordar con Compromís a cambio de su voto favorable a la investidura. Han dicho que son 4 puntos, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el desbloqueo o el fin del peaje de una de las autopistas de pago que van a esa comunidad autónoma y otra serie de cuestiones de aspectos técnicos, ha dicho el señor Ábalos. En cualquier caso, de momento, el secretario de Organización del Partido Socialista se ha negado a facilitar más detalles de ese acuerdo con Compromís y ha remitido a los periodistas presentes esta mañana en Ferraz a sucesivos días o a días posteriores para entregarles el documento, ya que el señor Ábalos decía que de momento no le da la vida para, lo ha dicho así, literal, no le da la vida para poder hacer público ese documento. Señores, primera ronda de valoraciones sobre esa posibilidad de que se invista a Pedro Sánchez con el apoyo de Podemos, no apoyo de Podemos. Esto es postureo, están actuando con cálculos partidistas o realmente hay temas de fondo. Don Roberto. Bueno, vamos a ver, yo creo que todo esto es puro teatro. Piensen ustedes que lo único seguro es que vamos a septiembre y en septiembre pueden pasar 2 cosas. Que el señor Rivera, ante las presiones cada vez mayores de Macron, de el IBEX, de la banca española, que son los que le han puesto ahí, porque el señor Rivera es un producto de marketing del IBEX 35 y en particular de la banca y en particular de CaixaBank. La primera posibilidad es que al final, donde digo, no digo Diego, sino que digo Diego, es decir, que acabe formando gobierno con el señor Sánchez, que eso además es lo que más le encantaría también a Sánchez. Y la segunda opción es que el señor Rivera siga sostenella y no mendalla, a pesar de la sangría que esto le está costando en apoyos y sobre todo los apoyos de verdad, es decir, los apoyos del IBEX, que los iba a dejar de tener probablemente, y vayamos a elecciones en el mes de noviembre. Pero, querido César, si me permite, yo creo que aquí los temas están muy claros y los sabremos en septiembre. Lo que ocurra hoy, mañana y los próximos días, hasta agosto, no tiene ninguna relevancia. Pero sí hay un tema, querido César, queridos oyentes, que hoy, 18 de julio, no puedo dejar de mencionar ante el Himalaya de mentiras y vilezas de la mal llamada memoria histórica del Frente Popular, de los chequistas y los inquisidores y asesinos estalinistas. Hoy, señoras y señores, hace 83 años, la media España, que no se resignaba a morir a manos de un gobierno totalitario, que estaba dispuesto a imponer su ideología a cualquier precio y a perpetuarse en el poder, se levantó en armas contra este gobierno. Miren ustedes, hay el mejor historiador que hay en estos momentos de los grandes conflictos del siglo XX, que es el inglés Anthony Beevor. Con toda seguridad han leído ustedes algunas cosas de él. En su libro sobre la Guerra Civil Española señala que la República proclamaría a los 4 vientos que era el gobierno legalmente constituido, pero eso era solo una gigantesca patraña, un eufemismo para enmascarar su totalitarismo y su voluntad de instalarse permanentemente en el poder. Y miren ustedes, 5 días antes del 18, el día 13 de julio, en un momento en que, aunque había una conspiración en marcha, los conspiradores cada uno iban por su lado, los carlistas por un lado, los militares estaban divididos, Franco había dicho que no se unía al golpe, los falangistas por otro lado, etcétera, es decir, que estaba totalmente deshilachado. El día 13, un grupo de policías uniformados, concretamente de la famosa motorizada, que eran la Guardia Personal de Indalecio Prieto, saca de su casa, de la cama, a Calvo Sotelo y
le pegan 4 tiros. A partir de ese momento, señoras y señores, desaparecen completamente todas las divergencias entre los distintos grupos que estaban preparando un levantamiento y el propio Franco, que hasta ese momento se había negado a participar, decide entrar en conflicto, porque Franco no toma esa decisión hasta el día 14 de julio ante la desesperación del general Mola, que era quien había preparado, así fue el cerebro del golpe, le llamaban el director, y que estaba desesperado y maldecía a Franco con todos los adjetivos que tenía, porque no había manera. Miren ustedes, en ese momento también una persona que para mí tiene una admiración y un recuerdo especial, que era el rector de la Universidad de Salamanca, diría que había sido, estoy hablando de don Miguel de Unamuno, naturalmente, que había sido uno de los grandes impulsores e inspiradores de la República, diría una frase lapidaria: el gobierno de Madrid ha caído en manos de unos pistoleros. Bien, pues esto quería señalarlo y quería subrayarlo, porque hoy se cumplen 83 años de esto que fue donde no unos militares, sino media España se levantó para evitar ser aplastado por el totalitarismo estalinista del gobierno de la República. Pero no era porque luchaban por la democracia y estas cosas, don Roberto, por Dios. ¿Le van usted a aplicar multas con la ley de memoria histórica por recordar cosas como que media España estaba en contra del estalinismo, ¿no? ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Media España, lo que podíamos identificar de una manera genérica como el centro y la derecha, estaba total y absolutamente en contra del gobierno, que había dado un golpe de Estado realmente en las elecciones de febrero, que habían sido un fraude. Pero bien, se habían producido toda una serie de ocupaciones de fincas, de expropiaciones, quema de iglesias, etcétera, etcétera. Bien, como he dicho antes, había una serie de grupos que estaban intentando un levantamiento general que desde el punto de vista militar lo llevaba Emilio Mola, que el director, un auténtico estratega, un estratega genial realmente, porque si el general Godec llega a cumplir la parte que le toca y este imbécil, en vez de ir a Barcelona, donde al final le acabamos fusilando por cretino, hubiera ido a Valencia, que era lo que tenía que haber hecho y que estaba así en el plan de Mola, la guerra podía haber terminado en cuestión de meses. Pero bien, sí, no, a lo que voy, perdón, pero a lo que voy. Cuando se produce el asesinato de, ya que me lo has preguntado, te lo contesto, cuando se produce el asesinato de Calvo Sotelo, toda la gente, la gente importante del país, se da cuenta de que no pueden seguir peleándose entre ellos. Y dice, bueno, es que aquí ya no es un problema de que nos quiten las fábricas o que nos expropien las tierras o nos quemen las iglesias, es que nos van a pegar un tiro. Y claro, hasta aquí hemos llegado. Y hasta ahí llegaron. En pocos días todo aquel ensamblado que estaba deshilachado se unió y empezó la guerra civil. Lo sé, si todo eso lo sé, don Roberto, simplemente lo decía a modo de ironía, porque la verdad oficial y la ley de memoria histórica, que no histórica, dice lo que dice, y lo que usted ha recordado, que son hechos objetivos, contradice esa verdad oficial, según la cual el gobierno de la Segunda República era algo poco menos que salvífico, democrático, pacífico, hasta que llegaron unos malvados generales fascistas que se levantaron en contra de ese gobierno y nos llevaron a toda España a una guerra civil, que esa es la versión que da los talibanes o los apóstoles de la memoria histórica, ¿no? Por eso decía que era la ironía y hace usted muy bien en recordarlo. Pero volviendo... No, perdón, es solamente, don César, decir que no hay, señoras y señores, ningún país civilizado, ningún país democrático donde exista algo que se pueda parecer a la memoria histórica. Aparte de la tergiversación total y absoluta del tema, es que no hay por dónde cogerlo. Últimamente, hoy leía no sé dónde, que, bueno, no sé qué tribunal, muy bien, que había decidido que a los criminales socialistas no se les podía perseguir, ni se podía hablar de ellos.
y había que ocultar las cosas que estos caballeros habían hecho. Eso es que se ha remitido una carta al Ministerio de Justicia, precisamente al comisionado que se ha creado, o al Cominter, mejor dicho, que se ha creado para mandar cartas. Se han mandado ya 657 cartas a ayuntamientos instándoles a retirar calles que a juicio de la Ley de Memoria Histórica son dedicadas a personas vinculadas con la guerra civil o con la dictadura en el bando nacional, y ha habido una serie de personas que han pedido a este mismo Ministerio de Justicia, a este mismo organismo, que inste a los ayuntamientos a retirar nombres de calles o plazas de personas del bando de la República que en retaguardia de zona republicana cometieron asesinatos o hechos violentos. Y ahí le han contestado este organismo que no tiene base jurídica para proceder a tales pretensiones, puesto que la Ley de Memoria Histórica, como muy bien sabemos, solamente obliga a retirar los nombres de uno de los bandos, pero del otro no, porque como todo el mundo sabe, según la cosmovisión progresista, en una guerra, la guerra civil española es la única guerra en la historia de la humanidad, yo creo, en la que solo mató un bando, evidentemente el nacional. El bando republicano iba con pancartas, el no a la guerra, buen rollito, sentadas, porritos y este tipo de cosas, ¿no? Yo creo que debe ser una cosa así. Pero en fin, volviendo a los temas actuales y volviendo a los tiempos presentes... Bueno, esto es actual, hoy es 18 de julio. Hoy es actual, exactamente, hay percha que decimos los periodistas porque hoy es una efeméride importante, el 18 de julio, fecha que ha recordado muy bien don Roberto Centeno. Pero es curioso porque haciendo ya, soy de letras, perdón por la imprecisión, esto fue en el 36, estamos en 2019, más de 80 años en cualquier caso, ¿verdad?, de toda esta situación. Volvemos a tener a los comunistas de Podemos, pasados por tintes bolivarianos caribeño-exóticos, a las puertas de un gobierno en España en coalición con Pedro Sánchez. Don Juan Carlos, ¿usted cree finalmente que veremos al llamado coleta morada por parte de Artur Mas, es decir, Pablo Iglesias, como vicepresidente del gobierno, o finalmente no? ¿Usted cómo lo ve? No, en absoluto, en absoluto. Yo no creo que esto sea un teatro. Yo creo que la situación que hay ahora mismo está provocada, y le voy a dar la razón al señor Ábalos, por el sistema electoral que tenemos en España, que es una auténtica patraña, Y hoy estamos viendo, más que nunca, por qué lo es, ¿no? Y cómo la oligarquía de partidos nos está tomando el pelo a todos. Esta es la realidad. Y que llevamos meses, bueno, realmente es que llevamos sin gobierno ya 2 años. O 3 años, es que no sé cuánto ya. Desde el año 15 estamos sin gobierno realmente. Un gobierno de verdad. Funcionando, por cierto, ¿no? No, hombre, es que si tuviéramos que estar esperando a ponernos en marcha a estos tíos, tuviéramos que ponernos hombre, como dicen, no, es que usted tiene que poner en marcha el país. ¿Ves? Vamos, si tuviéramos que esperaros a vosotros. Pero vamos por partes, ¿no? Como decía Jack el Destripador. Vamos a ver. Sánchez va siguiendo los pasos, uno tras otro. Primero, visto que Rivera se lo puso a huevo, y encima le exige ahora, Albert, le exiges que forme gobierno con Podemos y que ponga España en marcha. Es que es inaudito lo que estás haciendo, macho. O sea, le estás exigiendo a Sánchez y a Iglesias que formen gobierno. Yo es que no doy crédito a lo que oigo, de verdad. No doy crédito. No pareces el presidente de Ciudadanos, no lo pareces. Bueno, y luego dice, segundo paso, negocio con Podemos. Y claro, Pablo Iglesias quiere ser vicepresidente y está en el Consejo de Ministros. Y Pedro Sánchez no quiere, como es lógico, Es que yo no quiero un vicepresidente que vaya diciendo que en España hay presos políticos. Yo no quiero un vicepresidente que no esté de acuerdo en aplicar un 155 si hay que aplicarlo, y que es muy probable que tengamos que aplicarlo en otoño, después de las sentencias del Tribunal Supremo. Y por supuesto, yo no quiero personas de las que no me fío en el Consejo de Ministros. Es que es lógico, porque los ministros los nombra el presidente del gobierno. Esto no son cuotas, es que los nombra. Tercer paso, si es que se lo están poniendo a huevo. Ahora el siguiente paso es decirle al PP que sea responsable, ¿no?, y que apoye de alguna forma, con una abstención o algo así, el gobierno de Sánchez, sabiendo que va a decir que no. Por lo tanto, la carrera Sánchez la tiene clara. Las elecciones. Es que la semana que viene, cuando salga no, ya no se va a volver a presentar. Le va a decir al rey que ya no se presenta más. Y entonces ese será el momento de que ya habrá elecciones y va a sacar más escaños que los que tiene. Bastantes más. Y de paso se va a quitar de en medio a Iglesias, que va a perder un montón de representación, y a Rivera,
que también la va a perder. Y Rivera habrá fracasado en su plan, y entonces solo tendrá una opción, que es dimitir, porque ha fracasado y sería la cuarta vez que se presenta ya a las elecciones, que ya son 4, o formar gobierno, esta vez sí, con el Partido Socialista. O sea, el plan está clarísimo y meridiano, y eso es lo que va a ocurrir. Don José María, ¿usted qué opinión le merece toda esta situación? ¿Qué previsión maneja dentro de lo volátil que es todo y dentro de que esto ya más bien parece, no sé, un juego de trileros con la bolita, la poltronita, ¿no? Más bien. Sí, ya lo ha insinuado muy bien, ha apuntado muy bien don Juan Carlos Bermejo, que el problema del sistema político español es el sistema electoral. Más bien diríamos el parlamentarismo. Parlamentarismo, y tal como en España se ha configurado, parlamentarismo de partidos políticos, donde funcionan sobre todo con el pacto y el consenso, donde los principios quedan excluidos porque no es compatible el parlamentarismo, y tal como se enfoca en España, con los principios y valores. Los principios y valores los pueden dejar los partidos en la entrada de las elecciones porque no les van a servir de nada una vez que entren en el sistema. Por eso es verdad que las nuevas elecciones actuarían como una segunda vuelta. Lo propio de un sistema electoral eficaz, eficiente, es el sistema mayoritario, es la segunda vuelta, es decir, que gana el partido, bien sea, o gana el diputado en su distrito, el que tenga más votos a 2 vueltas, y gana la presidencia del gobierno, el presidente, el aspirante que tenga más votos. Claro, como aquí no hay segunda vuelta, tiene que recurrir a nuevas elecciones. Las nuevas elecciones es como la segunda vuelta. Claro que al no estar eso bien organizado, puede ser la segunda, la tercera, la cuarta, claro, las vueltas pueden ser infinitas. Por eso el sistema político español ha de ser reformado. El parlamentarismo español, sobre todo teniendo además partidos separatistas, es un fracaso, porque además, para colmo, esos pactos, esos consensos, hay que hacerlos con personas que están contra el Estado. En el caso de Podemos, claro, el problema es un partido que no está contra el Estado, pero sí está contra la sociedad. Es un partido de tendencia totalitaria, dictatorial, tiránica, a lo venezolano, y claro, aliarse con esa gente es peligrosísimo. Y muy bien también ha señalado don José Antonio, con un individuo como Pablo Iglesias, claro, del que no te puedes fiar, vamos, ni para ir a la vuelta de la esquina, pues es un protodelincuente, es el ejemplo precisamente de lo que en un sistema democrático, el líder que en un sistema democrático no se podía dar. Y luego Ciudadanos, claro, es como el perro del hortelano, como Albert Rivera ni come ni deja comer, hasta que él se aclare dónde quiere estar, si en la derecha, si en la izquierda, tal, pues bueno, pues eso naturalmente también contribuye a la inestabilidad. Por tanto, yo creo que la inestabilidad ya es estructural en España, y yo no sé de qué manera se va a poder llegar a alguna solución, dado que también los partidos políticos, la verdad es que son muy diferentes unos de otros y no coinciden en casi nada. Don Manuel. Bueno, a mí me gustaría centrar un poco el debate, porque yo creo que nos hemos ido por muchas ramas, ¿eh? Parecía más un programa histórico más que un programa de debate de temas de la actualidad, aunque es un 18 de julio, evidentemente, y es bueno recordar todo lo que pasó. Pero en este 18 de julio del 2019, yo creo que hay un hecho clave, que hay que ver lo que dice la Constitución. Y la Constitución exige mayoría absoluta en la primera votación, y no la va a conseguir, salvo que Podemos lo apoye. Si Podemos no la apoya, habrá que ir a la segunda en 48 horas, que hace falta mayoría simple. Y aquí es donde yo creo que todo el mundo se va tantear la ropa. Porque Podemos, si no se abstiene para que por lo menos consiga la mayoría simple el PSOE, con toda la caterva que tiene de grupos nacionalistas, separatistas o golpistas, porque esto es una escala, tenemos grupos de toda esta variante, si no se abstiene, entonces el candidato Sánchez ha decaído. El rey tiene que volver a iniciar otra vez rondas de contacto con los grupos políticos, y no creo que va a proponer otra vez a Sánchez si Sánchez no le lleva allí otra alternativa, que tendría que ser la que decía el compañero, decir, oye, pues me ha dicho Albert Rivera que me va a apoyar, cosa que lo dudo, que tenga una especie de camino a Damasco Albert Rivera en una semana, cuando se le están yendo todos los de su partido por la izquierda, porque está apoyando, en teoría, a los gobiernos de derecha en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Por lo tanto, la clave está en Podemos. Y Podemos se va a hacer el harakiri para unas elecciones para que se lo trague el señor Sánchez. Yo creo que son un poco ilusos, Yo creo que en la segunda votación, mayoría simple, va a salir el señor Sánchez, me temo.
Pues y eso de la idea de que no haya gobierno, que es bueno, que sigan estando un gobierno en funciones, yo creo que es un error inmenso. Es bueno si es el PSOE el que gobierna, más vale que sea temporal o interino y que no cause muchos males. Pero el país necesita un gobierno, evidentemente. Yo creo que hay que hacer muchas reformas. Lo están exigiendo los organismos internacionales. Hay que profundizar la reforma laboral, hay que hacer la reforma de la educación, hay que hacer muchas reformas que están ahí latentes. El tema de la economía, una reforma de economía importante, hay que consolidar el balance fiscal, tenemos un endeudamiento terrorífico y todo eso un gobierno en funciones del PSOE no puede hacerlo. Por lo tanto, hace falta un gobierno que gobierne. Lamentablemente, como sea del PSOE, es posible que lo haga peor. Pues vamos César, a seguir... Perdona, César, si Sí. te parece, nada más un segundo, porque creo que esto es importante y no lo hemos comentado. Creo que el señor Sánchez, que está muy bien asesorado, hay que decirlo, por la persona esta que tiene, o por lo menos así lo ha demostrado, tiene un as en la manga. El as en la manga que tiene para acabar de una vez con Podemos y su comunista bolivariano que quiere imponernos aquí una dictadura de tipo Maduro, es el apoyar la presentación de una candidatura a nivel nacional que se llamaría no más Madrid, sino más España, encabezada por la ex alcaldesa de Madrid y por el señor Errejón. Eso el Partido Socialista estaría en condiciones de catapultar en muy poco tiempo para unas nuevas elecciones, y eso sí que sería definitivamente la muerte del señor Iglesias y de Podemos, que sería, dentro de lo malo que es la situación que se nos está viniendo encima, sería algo muy bueno para España. Pues fíjense que hoy don Carlos Cuesta publica en OK Diario una información que daría muchas o explicaría muy bien este juego que se está trayendo Podemos y el Partido Socialista. Dice Carlos Cuesta en OK Diario: el PSOE busca una abstención de Podemos que daría a Puigdemont y Otegi el poder de investir a Pedro Sánchez. El Partido Socialista aún mantiene la esperanza de poder convencer a Podemos para que al menos se abstenga en la investidura de Pedro Sánchez. Tanto es así que hacia ese punto se dirigen los esfuerzos que todavía se realizan por parte de los equipos del presidente del Gobierno en funciones. Esa abstención, además, daría paso a una segunda fase del plan de Sánchez, una estrategia en la que se trabaja desde hace tiempo y que cuenta con varios factores altamente delicados. En caso de lograrse esa abstención, los votos que necesitaría el PSOE para poder formar el gobierno serían nada menos que los proetarras de EH Bildu y los de Juntos por Cataluña, los golpistas, es decir, los escaños de la formación del terrorista Arnaldo Otegi y también del fugado Carles Puigdemont, respectivamente. En un primer momento, la estrategia de Sánchez iba encaminada a conseguir el voto afirmativo de Podemos. Sin embargo, dice Carlos Cuesta en OK Diario, la reclamación de carteras ministeriales por parte de Pablo Iglesias y la negativa del socialista a dárselos ha desembocado en la situación actual, un bloqueo del que el líder morado ha escapado trasladando una consulta a sus bases sobre si creen que Podemos debe apoyar la investidura del líder y candidato socialista a pesar de su negativa a darle cargos en el Consejo de Ministros. Don Juan Carlos. Sí, lo que dice Carlos matemáticamente es posible, lo que pasa es que yo veo que metafísicamente no, porque lo que decía usted antes, claro que no se hace en el harakiri, lo de Podemos, pero es que ya no depende de ellos. Sí, sí, por lo que ha dicho No, César, no, sí. es que, no, vamos a ver, es que he dicho... Si sigues el argumento de César, Sí, está en manos de Podemos. No, el argumento... O sea, al PSOE le interesaría no salir ahora. No, vamos a ver, para que eso sea verdad, he dicho que matemáticamente es posible, metafísicamente no. ¿Por qué? Porque los separatistas y los terroristas no van a votar sí a Sánchez. No van a votar sí a Sánchez. Es que no van a votar sí. Porque si Podemos se abstiene, necesita los síes de todos estos y no los va a tener. Y es que tampoco los quiere Sánchez. Es que tampoco los quiere. Vale, pero si no le hace falta, si es que no depende de Podemos ya la cosa. Pero por ese ya no depende de Podemos. Pero por ese razonamiento, al que le interesa no salir es al Partido Socialista. Pues claro. Porque entonces iría la solución que ha comentado antes el compañero. Nos vamos a septiembre a elecciones, monto el partido alternativo de Más España, Más Madrid,
laminen totalmente a Podemos y gobierno con mayoría absoluta con ese nuevo partido que he creado. Por lo tanto, al único que le interesa que salga Sánchez es a Podemos. Y Podemos es puede decidir votando a favor o absteniéndose. Pues entonces tendrá que votar que sí, no una abstención. Pues me temo que nos vamos a encontrar una sorpresa. En segunda votación. Pero es que la base van a decir que no. Es que las bases dicen que no. Las bases dicen que no. Es que Pablo Iglesias está en un callejón sin salida. Pablo Iglesias lo que tiene que ir ya buscándose a qué se va a dedicar en los próximos años. Porque su futuro ya está muy negro. Ha llegado a plantear ser ministro unos meses solo. Está muy negro ya el futuro de Pablo Iglesias, igual que el de Rivera, el de los dos. Hablando de Rivera, don Juan Carlos, no me resisto a preguntarle lo que hemos conocido hoy de esa marcha de uno de los fundadores de Ciudadanos, de Francesc de Carreras, que parece ser que por lo menos era anterior, pero se ha hecho público hoy. Usted como miembro de Ciudadanos, como personaje vinculado, como persona vinculada a Ciudadanos, supongo que tendrá información más de interior que a lo mejor conviene comentar a nuestros espectadores. Es relevante la marcha de Francesc de Carreras porque es una persona conocida, pero también quiero acordarme de los que ya no están y no son tan conocidos, y de los que hoy precisamente han dicho que se daban de baja y tampoco son tan conocidos. Quiero acordarme de estas personas, ¿no? Y que ojalá un día yo pueda conseguir que vuelvan, ¿no? Pero Francesc de Carreras ya envió su solicitud de baja del partido en el mes de abril. Y como es una persona con bastante principios, pues para no hacer daño antes de un periodo electoral, pues no se hizo público eso, ¿no? No se hizo público y de hecho la dirección se interesó en ver cuáles eran las razones de todo este asunto, pero lo cierto y verdad es que al final nadie se sentó con él, ¿no?, para ver cuáles eran esas... O sea, que le importaba un huevo a Rivera que Francesc de Carreras se fuera del partido. Le importaba una higa, porque no se sentó con él. Y eso ya dice mucho del personaje, ¿entiendes? Eso es lo realmente relevante. Y así no va. Bueno, pues dicho queda esa información que nos ha dado Juan Carlos Bermejo de por qué Francesc de Carreras, uno de los fundadores de Ciudadanos, ya ha hecho público que se va de la formación naranja. Hasta aquí este primer bloque de Los Intocables. Tenemos que hacer una pausa para la publicidad, pero antes les recuerdo la encuesta en la que pueden seguir participando. Y es que les preguntamos hoy si creen que finalmente Podemos va a apoyar la investidura, lo diré bien, de Pedro Sánchez. Si creen que sí, pueden marcar el 905 80 81 40. Y si creen que no, el 905 80 81 41. Pequeña pausa para la publicidad y volvemos en unos minutos. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga.
ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Cataluña, lliure y soberana. Diré que yo soy el lehendakari más peligroso para sus intereses. Independiente en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Y seguimos aquí en Los Intocables, en Distrito Televisión, desgranando la actualidad. Quizá por el número de veces que hemos visto este tipo de noticias, quizá pueda cansar un poco y sobre todo pueda cabrear. Pero teniendo en cuenta que el dinero público sí es de alguien, a pesar de lo que dijo la señora Carmen Calvo, de que el dinero público no era de nadie, creemos más que justificado traer esta noticia a antena con los datos pormenorizados de este penúltimo despilfarro que hemos conocido de la Junta de Andalucía de la época socialista. Y es que estos socialistas que tanto presumen de gestionar para favorecer a los que menos tienen o a los más desfavorecidos, resulta que desgranando las cifras de su gestión de estos más de 30 años en la Junta de Andalucía, no paran de salir casos
y ejemplos que demuestran que en realidad los que decían servir a los andaluces en realidad se estaban sirviendo de ellos. Hoy el diario ABC publicaba una información, la edición de Sevilla, pero que también ha tenido su traslación a la edición nacional del diario de Vocento, publicaba una información de un nuevo chiringuito que hemos conocido esta misma mañana. Se llama Sandetel, que se supone que son las siglas de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones. Entre sus fines oficiales o sus fines fundacionales de este chiringuito figura la consultoría y asistencia técnica en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, la producción de sistemas informáticos o también el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones informáticas. Pues bien, ¿qué hacía Sandetel en realidad cuando sus principios fundacionales eran los que acabo de decir? Contratar concretamente a 217 trabajadores, gastar un presupuesto público total de 41,6 millones de euros, que fue la cantidad de subvención que recibió de la Junta de Andalucía en 2018, 41,6 millones de euros. ¿Y todo para qué? Pues para dedicar 9,95 millones de euros al pago directo de sueldos. Otros 30 millones de euros fueron para la contratación de servicios externos, lo que supone el 91% de su presupuesto. Todo el personal temporal, unos 81 empleados, además, estaban en fraude de ley, ya que no cumplían los requisitos legales para ser contratados. También cobraban retribuciones en especie no autorizadas como onerosísimos seguros de vida. Y además hay otras prácticas ilegales desde hace años, como la cesión ilegal de trabajadores que presuntamente estaban en nómina de este chiringuito de la Junta de Andalucía Socialista, de Sandetel, trabajadores que eran cedidos a terceras empresas, y, cómo no, la figura de la contratación de los falsos autónomos, esa figura que tanto decía la señora Montero y la ministra de Trabajo también, que iban a combatir con cambios legislativos y con multas cuantiosísimas a las empresas que tuvieran falsos autónomos. Bueno, pues resulta que este organismo, Sandetel, se dedicaba, entre otras cosas, a tener falsos autónomos. 207 empleados, 217 trabajadores en nómina, que se dice pronto, y en definitiva un ejemplo más de otro chiringuito que estamos conociendo ahora gracias al gobierno del Partido Popular y Ciudadanos, que están sacando a la luz todos estos casos de despilfarro de dinero público. Y además todos estos datos que les acabo de dar son datos de la Intervención General de la Junta de Andalucía, por tanto son datos oficiales. Así que, visto esta radiografía, lo diré bien, de Sandetel, de esta empresa o chiringuito público, quiero pedir a la mesa una primera valoración. Don Manuel. Bueno, yo creo que esto es un caso clarísimo de clientelismo político. Era una nueva versión del caciquismo de Costa. Se crea una entidad autónoma, ahora es más moderno. Ahora se crea un ente autónomo, se le dota de personas, creo que eran 190 casi, se les paga buenos sueldos, se pone al frente a un antiguo exdirector del canal autonómico de televisión, y en vez de desarrollar I+D, que sería lógico un tipo de estas sociedades, lo que se hace es subcontratar a los trabajos, los servicios que se van a emprender a terceros, y en definitiva es un chiringuito para contentar a los 190 empleados que tiene, a todas las empresas subcontratadas, que lamentablemente tienen que vivir de este tipo de órganos, podríamos decir, que dan las subvenciones y que dan las ayudas, y en definitiva es algo típico de una administración socialista que se crea el pleno empleo, pero inútil. Pleno empleo, pero pagado con el dinero de los contribuyentes, y además inútil porque no era productivo y no creaba tejido productivo. No aporta nada realmente. Don José María. Yo creo que el caciquismo que denunciaba don Joaquín Costa, comparado con el clientelismo de las autonomías y los partidos políticos, es una broma. Los caciques, además, en aquella época tenían una función social verdaderamente, y las corrupciones, que generalmente eran corruptelas, más o menos pequeñas, que se podían dar, son infinitamente veniales, leves, comparadas con la corrupción rampante del sistema del Estado autonómico español. En el caso de los socialistas no es nada raro, porque el socialismo no es más que cleptocracia. Es la corrupción económica como factor de gobierno. Los partidos socialistas, mientras están en democracia y se llaman socialdemócratas a sí mismos, lo que hacen es aprovecharse de la democracia. ¿Y qué hacen? Robar, robar, robar y robar. También todos los partidos que se asimilan al sistema, que estén por la derecha. Cuando el PP se ha hecho socialista y si Ciudadanos finalmente se vuelve socialista, en espíritu, pues ¿qué hará? Robar, robar, robar y robar. Y luego la vocación última del Partido Socialista es la tiranía. Son partidos que quieren dictaduras, pero de tipo tiránico, totalitaria. Así que, por tanto, allí donde haya gobiernos socialistas, aunque se llamen socialdemócratas, aparecerán siempre
todo tipo de escándalos de corrupción económica y de abuso de poder, que es otra de las grandes vocaciones y aficiones que tiene el socialismo. Contagiada también a los partidos que, claro, al estar en un régimen de pactos, consensos, amigueo, tal, pues se acaban contagiando también por la derecha y tenemos un socialismo que ha practicado el PP y con los mismos males: clientelismo, corrupción económica, abuso de poder. La última propuesta de Casado, ya que es el colmo del abuso de poder, es dar 50 escaños más, porque se le ocurrió a él, a esa cabecita que tiene tan inteligente, al partido que más votos tuviera. Eso es precipitar una dictadura, eso es una tendencia dictatorial, no digo totalitaria, porque a lo mejor el PP añora o añoraría, le vendría bien una dictadura, pero no totalitaria, no así como el socialismo, que daría por bienvenido una dictadura a lo chavista o a lo madurista, ¿no? Don Roberto. Bueno, esto ya lo hablamos el otro día y fue precisamente usted quien, porque yo no me acordaba bien de la cifra, y fue precisamente usted el que me la recordó. Y es que el AIREF, la Autoridad Independiente Fiscal, que ni es autoridad, ni es independiente, ni es fiscal, pero de vez en cuando, para justificar los enormes sueldos que se llevan estos tíos, que en general lo que hacen es ser, como dice mi amigo Bermejo, la coartada del gobierno, dijeron, analizando un poco el despilfarro, llegaron a la conclusión de que 14.000 millones, señoras y señores, que se dice bien, que eso, don César, no lo ganamos usted y yo en un mes, ¿eh? Por desgracia, no. Bien, 14.000 millones de euros, señoras y señores, el AIREF, señaló que se daban en subvenciones que eran totalmente inútiles. Luego otros 6.000 millones de euros en formación y cualificación que no valían para nada. Pero bueno, por ir a la mayor, miren ustedes, el modelo de Estado que nos impusieron en el régimen del 78, es decir, la oligarquía política que nos robó la democracia, porque no trajeron la democracia, porque la democracia a la muerte de Franco era inevitable, no había otra opción, no es que había posibilidad de que volviera una dictadura o un régimen autoritario, no, es que era la única opción, como se vio después, cuando cayeron el muro de Berlín y los países del este, en todos ellos vino la democracia. Pero la diferencia con el caso de España es que estos tíos dijeron que habían traído ellos la democracia, lo cual manda narices, y no la habían traído, por lo menos si la hubieran traído, solamente sería mentira, pero no la han traído. Lo que hicieron fue una oligarquía de partidos, dividieron España en 17 trozos para repartirse el botín como si fuera un solar, y eso, señoras y señores, nos cuesta a los españoles en despilfarro 100.000 millones de euros anuales. Fíjense ustedes la barbaridad que supondría el acabar con el sistema autonómico. Habría dinero para las pensiones, para los parados, para pagar la deuda, habría dinero para todo, para las infraestructuras, para todo, de todo. Pero claro, fíjense las legiones de gente que hay que no le da un palo al agua y que está viviendo, esto sí que es típicamente bolivariano, porque los regímenes bolivarianos descansan sobre una masa gigantesca de subvencionados que les votan siempre, y cuando es preciso que lo hagan, matan a la gente, como ocurre en Venezuela. Bien, miren ustedes, mi antiguo alumno Montoro, que esto se le escapó, estoy seguro de ello, porque no tenía intención de decirlo, hace aproximadamente un par de años, dijo que de los 3.300.000 empleados públicos, solamente 1.300.000 habían conseguido el puesto en oposiciones limpias y transparentes. Es decir, que hay 2 millones de enchufados. ¿Se dan cuenta ustedes lo que esto significa? Miren ustedes, en el caso, un caso que conozco bien por una serie de razones que no vienen al caso, que es la sanidad. La sanidad, en primer lugar, han puesto los hospitales públicos, los han puesto en manos de gente de UGT y de comisiones que no sabrían ni
gestionar un puesto de pipas y están gestionando hospitales de 400 y 500 millones de euros. Han colocado legiones de enchufados, de familiares, amigos y correligionarios en puestos que no son los puestos médicos, sino en toda otra serie de puestos colaterales, como los que preparan las comidas. Me comentaban de uno de los grandes hospitales de Madrid que tiene 500 personas en la cocina y que con 500 personas se pueden dar de comer, yo creo, a todos los hospitales de España. Bueno, miren ustedes, el despilfarro solamente en la sanidad de todos los enchufados que se han colocado ahí, asciende al orden de 16.000 millones de euros. Pero es que además, señoras y señores, si lo saben ustedes, la sanidad pública en España está pegando un bajón en cuanto a calidad impresionante. Las listas de espera son interminables. Y bueno, a los médicos les pagan modestamente, porque no es ahí donde está el problema, pero el auténtico desastre que es lo que nos organizó el régimen del 78 es impresionante. Y esto no son más que pequeñas muestras que hacen ver lo que está sucediendo, porque claro, que haya una sociedad de tecnología con 200 y pico personas que se llevan el 98% del dinero y que no sé cuál es su formación, pero me juego la cabeza que ninguno, vamos, ninguno sabe ni lo que es un ordenador. Y ahora voy a hacer una pequeña maldad, querido Juan Carlos. ¿Qué coño hizo tu partido 4 años en el gobierno andaluz y no sacó esto a la luz? ¿A qué coño se dedicaba? ¿Cómo se llamaba el pájaro aquel que había? Bueno, y que hay ahora. Ahora tiene puestos de hermano. Manuel Marín, ¿no? Que bueno, que estuvo 4 años apoyando todo esto y aplaudiendo con las orejas. Supongo que de vez en cuando le daría una mariscada de estas, de la de aquí te espero, pero explique usted al personal qué coño hacía Ciudadanos durante 4 años en Andalucía con todos estos fraudes y no hizo nada. Pues, don Roberto, aparte de vivir a cuerpo de rey, apoyar a una de las organizaciones criminales más importantes de España, que era el PSOE de Andalucía, y lo mismo que hicimos en Madrid, apoyar a la otra organización criminal, al PP, y al que ahora vamos a otra vez a apoyar. Pero ahí no cabe la cosa. Si me permite usted, le voy a añadir más cosas. Vamos a ver, Sandetel es una empresa pública, efectivamente, del gobierno andaluz, pero en Madrid tenemos una que se llama, bueno, se llamaba Informática de la Comunidad de Madrid, hoy se llama Madrid Digital o Agencia Digital de Madrid o algo así, que además es donde están investigando todo el asunto de la Púnica y donde se utilizaron los fondos para que el señor González y todos estos que están imputados ahora pues están siendo juzgados, ¿no? La Informática de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues es una empresa exactamente igual, la empresa que supuestamente tiene que gestionar la informática y las comunicaciones del gobierno de Madrid. Así que estas empresitas existen en todos los sitios. Y como dice don José María, da igual que mires a derecha o a izquierda, porque son todos unos golfos de 3 pares de cojones. Segundo, hay la intervención general de la Junta de Andalucía ha dado una lista de chiringuitos prescindibles, y esta ya lo dio antes de que se formara el gobierno, este tripartito, o bipartito, pero con el apoyo del que está en el maletero, que no lo quieren sacar. Bueno, pues resulta que hay un ente que se llama la Agencia Andaluza de la Educación, que está dentro de esa lista, y a que no sabéis quién la dirige, uno de Ciudadanos. ¿Sabes quién? Ese que metió a la novia a hacer un reportaje del despacho y que iba a cambiar el decorado, que salió, vamos, que hace un mes o 2 meses, ¿no? Fue portada y redes trending topic de ese... Vergüencing topic, Vergüencing topic. ¿Qué coño hace ese tío ahí todavía? ¿Que no habéis cerrado ese chiringuito? ¿Por qué no cerramos ese? Ahora, no, ¡ay, Sandetel! ¡Qué horror! ¿Y todas estas? ¿De qué estamos viviendo ahora? Nosotros somos más de lo mismo. Pero ahora te voy a decir más. ¿Qué pasa en Madrid? Ah, no, perdón, por concluir en Andalucía. Resulta que aquí se han puesto de acuerdo en Andalucía el PSOE, el PP y Ciudadanos. Sí, el PSOE, el PP y Ciudadanos. ¿Para qué? Para repartirse
los grandes núcleos de decisión. El PSOE se ha quedado ni más ni menos que con la presidencia de la Cámara de Cuentas. Es decir, que todos los cuentos que salgan por ahí los va a manejar el PSOE. El PP se ha quedado con el Canal Sur, con la herramienta de propaganda, y Ciudadanos con el Consejo Audiovisual. O sea, ¿se puede tener más desvergüenza? Ahí se han puesto de acuerdo todos. Pero ¿qué pasa? Fíjate, ¿pero qué está pasando en Madrid en las negociaciones? Resulta que somos los liberales y en nuestros valores y principios está, pues hombre, la eficiencia en el gasto público. Pues toma ya, pasamos de 9 consejerías a 13, con 2 narices, hombre. Con 2 narices, 4 consejerías más para enchufar a más gente, porque ahora hay que enchufar a los de Ciudadanos. A todos los nuestros, a los colegas, hay que enchufarlos a todos. 13 consejerías, no pasa nada, no se cierra ningún chiringuito, no he visto por ningún lado ningún informe de Ciudadanos donde diga entes prescindibles en la Comunidad de Madrid. ¿Dónde está eso? ¿Por qué no lo publicas, Aguado? ¿Por qué no exiges eso, que está en nuestros valores y en nuestros principios? Y te voy a decir una cosa, mira, que esto ya es vergonzoso. La sanidad en Madrid es buena, pero tenemos estructuras del tercer mundo en Madrid, señores. Yo, por un problema personal, este fin de semana he estado en las urgencias de un hospital de Madrid. Y eso es el tercer mundo. ¿Y por qué es el tercer mundo? Porque, para empezar, hay un colapso tan grande en las urgencias, pero ya no las ambulatorias, me refiero a las hospitalarias, es decir, a los que ya meten en una cama y los tienen ahí esperando en unas salas, por llamarle de alguna manera, y no hay camas en los hospitales abiertas para que esas personas puedan ir circulando. Se tiran días enteros en las urgencias ingresados. Pero es que además, fíjense, yo en el hospital es el Gregorio Marañón, en el que estuve, que por cierto los profesionales son profesionales como la copa de un pino. Pero es que todo el mundo sabe que va a ese hospital, hay alrededor una serie de parkings, ¿no?, donde es complicado, ¿no?, y entonces los señores como que te apilan los coches, unos así, ¿no?, que como que utilizan esas corralas que hay para meter ahí coches. Pues lo mismo pasa en las urgencias. Los celadores tienen que hacer maniobras auténticas, maniobras de conductor experto, para poder aparcar a los pacientes. Es que realmente es vergonzoso. Bueno, pues todo eso son las prioridades que necesita Madrid, que es que eso parece el tercer mundo, es la región más rica y más emprendedora de España y del mundo mundial. Mentira en esos aspectos, es vergonzoso. Daros un paseo por ahí, eso es lo que tenéis que hacer, antes de incrementar más el despilfarro con 4 consejerías más. Es que no se os cae la cara de vergüenza, eso es lo que os pasa. Si se os cayera os daríais cuenta, pero no se os cae. Bueno, como la noticia era, porque es lo que ha publicado hoy el diario ABC sobre este chiringuito en Andalucía, sobre Sandetel, la noticia era esa, he hecho también un repaso histórico, de otros chiringuitos que también en semanas o meses anteriores han salido a la luz pública de la Junta de Andalucía del Partido Socialista. Nuestros analistas políticos hoy han aprovechado esto para hablar de otros casos, que está muy bien, pero la noticia que publicaba el diario ABC era en relación a Sandetel y a la Junta de Andalucía, y por tanto voy a hacer un poquito de marcha atrás, como decimos en lenguaje audiovisual, y voy a reconducir un poco el tema hacia la Junta de Andalucía, porque había varios despilfarros que también les quiero pedir opinión a nuestros analistas. Por ejemplo, la Fundación Andalucía Emprende, que también salió a la palestra en días anteriores, y es que solo gasta el 0,1% de su presupuesto público en promover el fin para el que fue creado, es decir, fomentar el emprendimiento empresarial. El presupuesto con el que cuenta, 40 millones de euros de presupuesto público, de los cuales gasta 33,8 millones en nóminas, emplea 3,5 millones en mantenimiento de la fundación y menos de 1 millón para fomentar precisamente el objeto para el que fue creado, el emprendimiento empresarial. Además, 1000 personas que están metidas ahí cobrando nómina la Fundación Andalucía Emprende. Otro caso célebre en estas últimas semanas de despilfarro de organismos inútiles a efectos de gestión y de servicios para los ciudadanos en Andalucía fue el Instituto, lo diré bien, el Instituto Andaluz de la Mujer,
que tiene un mismo modus operandi y también, curiosamente, por una cuantía similar en la subvención, 40 millones de euros, en concreto 43 millones de euros de presupuesto público en 2018 y solo 1,2 millones de gasto en atención a mujeres en situación de maltrato, con la excusa de combatir o de ayudar a mujeres que están en situación de violencia. Montamos un chiringuito, pero luego de los 43 millones de euros apenas 1,2 van para hacer un gasto efectivo que ayude a esas mujeres que están en situación de maltrato. Además, el 50% de su presupuesto, es decir, 22 millones de euros, se van en pagar nóminas y gasto corriente, agua, luz, sedes, etcétera, etcétera. Otro 1 millón de euros se destina a inversiones reales, es decir, a la compra de algún tipo de patrimonio necesario para el funcionamiento de este Instituto Andaluz de la Mujer. Pero sobre todo, el grueso de este chiringuito, del presupuesto público que tenía, hasta 20 millones de euros se dedicaban a subvencionar a asociaciones feministas, pero no para que ayudasen a mujeres en situación de necesidad por un maltrato en el seno familiar o por un maltrato de sus parejas, no. Subvencionaban a mujeres, asociaciones de mujeres, para que hiciesen ideología o propagación de ideas o que hiciesen determinadas acciones de comunicación y de propaganda de la visión feminista de la izquierda, que básicamente es enfrentar a hombres y mujeres. Y no contentos con eso, o mejor dicho, con esos 22 millones de euros destinados a esa labor de propaganda, el Instituto Andaluz de la Mujer tenía nada menos que 2.300 entes subvencionados y 270.000 mujeres asociados a esos entes, que se dice pronto. Por otra parte, la Junta de Andalucía ya publicó, el periódico La Razón, hace algunos años, que tenía en nómina a 275.000 personas en total, entre funcionarios, contratados, entre las personas que están en la propia Junta de Andalucía o en los innumerables organismos satélites o chiringuitos, popularmente llamados, de este gobierno autonómico. Nada menos que 270.000 personas trabajando directa o indirectamente para la Junta de Andalucía, que obliga a destinar 10.000 millones de euros en sueldos para pagar los salarios de todas estas personas y que, si tenemos en cuenta la suma de todas estas personas que están en la Junta de Andalucía, resulta que para la Junta de Andalucía trabajan más personas que para toda la General Motors a nivel mundial, y trabaja más gente en la Junta de Andalucía, o está en nómina de la Junta de Andalucía del PSOE, más gente que la que tiene la empresa constructora ACS, también Mercadona y el Corte Inglés juntos. Más gente que todas esas empresas que acabo de mencionar. Además, prácticamente el 10% del tejido productivo o del PIB andaluz está empleado en este gasto de mantener todas estas personas. Y con esta situación quería trasladar a la mesa, si alguno de los analistas quiere barruntarse, si alguien acabará en la cárcel por todos estos despilfarros, si prevén que de todas estas informaciones periodísticas que vamos conociendo, esto se va a traducir en algún momento en acciones judiciales por malversación de caudales públicos, por ejemplo, porque, don Manuel, usted que es abogado, yo la figura penal la primera que se me ocurre es esa, la de malversación de caudales públicos, ¿no? ¿O no? Sí, bueno, parece evidente, pero yo creo que ese es el sistema que tenemos, lamentablemente. El Estado, los entes autonómicos, los entes locales, todo el mundo quiere montar su chiringuito local y tener ese clientelismo ahí para ganar las elecciones. Luego, lamentablemente, realmente el Estado tiene que existir, la administración del Estado tiene que existir, la autonómica, pero en los asuntos esenciales. En todo eso había que prescindir de ello y darle ocasión a la iniciativa privada que cubriese realmente lo que fuese eficaz y necesario y lo demás eliminarlo todo. Y la iniciativa pública tiene que estar para suplir los huecos que no llegue la iniciativa privada o aquellos que puedan ser deficitarios pero que sean necesarios. Yo creo que estamos en un régimen casi totalitario que quiere ocupar todos los nichos que hay de actividad y en muchos casos realmente que no aportan nada. Lo único que aportan es el salario para el empleado público y es una especie de sueño de que todos seamos empleados públicos, pero eso sería imposible porque tú has dicho que trabajan más que los trabajadores de la General Motors, pero a nivel mundial. Pero sospecho que esos trabajan. Si por lo menos toda esta masa que has hablado trabajase, pues bueno, algo se podría conseguir. Pero realmente es un ejemplo de inutilidad absoluta de nuestras administraciones, que lo que están haciendo es crear mucho clientelismo, mucho paño guau y conseguir votos para las elecciones. Antes no era el cacique antiguo que decíamos que te daba el dinero para votar, ahora es a través de todo esto indirectamente cómo se consigue tener un
un porcentaje fiel de votantes. Don Manuel, en su opinión como abogado, ¿la legislación que tenemos actualmente es suficiente para poder perseguir todo este tipo de despilfarro o haría falta legislación? Yo creo que se ha hecho mucha normativa, ¿eh? Hay mucha normativa para poder seguirlo y perseguirlo, lo que pasa es que hay que tener voluntad política, ¿eh? Yo muchas veces pienso que se crean muchos organismos de control, mucha normativa, transparencia, y luego pasa todo lo que pasa. O sea, en realidad lo que hay que hacer es aplicar la ley que hay, y tenemos leyes para cortar todas estas cosas, evidentemente. Yo creo que la ley es fundamental, el Código Civil y el Código Penal. Todo lo demás para mí es añadidura. Con aplicar bien el Código Penal y el Código Civil se evitarían muchas situaciones de las que estamos viendo aquí. Porque muchas casi levantar el velo y ver que lo que hay detrás no es un ente autonómico, es realmente una empresa fantasma para repartir prebendas. Don José María. Claro, es que más escandaloso aún que la corrupción económica, es decir, que el robo de las arcas del Estado, a la que tan aficionados son muchos políticos, es la corrupción legal. Es decir, la existencia de todo este tipo de entes, chiringuitos, subvencionados, que cuestan estas fortunas y cuya inutilidad es palmaria. Quizá, claro, sea muy difícil luchar contra una corrupción que se realiza a través de entes legalmente creados por los partidos, por las administraciones. Sí, pero eso es la formalidad, ¿eh? Yo creo que hay que ir a los También tiene razón, don Manuel, que es verdad que por debajo de... Hay que levantar el velo a muchas instituciones. Claro, de estas chiringuitos, de estas empresas y de muchos cargos, de asesores, por ejemplo. Es que asesores que habría que, si se analizara cuál es su actividad como asesores, se vería que no son tales asesores y que son paniaguados, son colocados. Lo que pasa es que esa corrupción legal yo creo que es mucho más difícil de perseguir desde el punto de vista judicial. Para perseguirla habría que cambiar el sistema político de tal manera que los partidos políticos, las instituciones autonómicas no pudieran hacer eso, es decir, quitarles esa potestad o limitársela de alguna manera. Bueno, y lo que vemos también en toda la existencia de todos estos tipos de chiringuitos, instituciones, cargos donde han participado unos partidos y otros, es que de principios y valores nada, de nada, de nada. Ciudadanos parece que también tenía principios y valores, porque últimamente parecía que solo era Vox el que tenía los principios y valores. Claro, porque es el que venía de fuera, el que como movimiento político y social, antes de entrar en los parlamentos, podía presentarse como un partido cuasi revolucionario en ese aspecto, reformador y en posesión de unos principios y valores. Claro, una vez que ya entran en el sistema y tienen que empezar a pactar, tienen que dejar los principios en la puerta, porque Vox, por ejemplo, o Ciudadanos, con sus principios y valores, no podría pactar con nadie. Ciudadanos no podría haber apoyado al PSOE en Andalucía, tampoco podría apoyar al PP aquí. Y Vox lo mismo, para mantener sus principios y valores, la única solución sería quedarse en la oposición, hacer una oposición sistemática, votar alguna ley a favor que les pareciera bien y las demás censurarlas, impedirlas. Yo creo que esto es lo que revela es el fracaso total, intelectual, político y moral del sistema político español. ¿Para qué vamos a andar los compañeros calientes? Bueno, pues nos quedan más temas que debatir, iremos abordándolos después de la publicidad. Por ejemplo, ¿quieren saber cuánto nos ha costado a los españoles el tiempo que Pedro Sánchez lleva en el gobierno en términos económicos? A la vuelta de publicidad, don Roberto Centeno nos va a dar una lección casi magistral, diría yo, con datos de lo que nos está costando el gobierno de Pedro Sánchez. Eso será a la vuelta de publicidad, pero también, mientras tanto, mientras llega la publicidad, pueden ir votando la encuesta que les estamos haciendo hoy. Y es, ¿creen que finalmente podemos apoyar a la investidura de Pedro Sánchez? Si creen que no, 905 80 81 40. Y si creen que sí, el 905 80 81 41. Unos minutos de publicidad y volvemos aquí, en Los Intocables, en Distrito Televisión. En un accidente de tráfico, ¿quién prefieres ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir. Pero veamos, tienes fractura de fémur, 2 costillas rotas y muchas contusiones.
Tendrán que operarte, ponerte 2 pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo 2 veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar el móvil. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91 510 27 41 y soluciona tus problemas en 15 días. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el Lehendakari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España a Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión.